su sentimiento o su opinión en relación a los resultados de la primera vuelta. ¿Qué tiene usted que decir, habida cuenta que ustedes apoyan abiertamente a uno de los candidatos que ha pasado a segunda vuelta, ¿no? Bueno, creo que la primera vuelta, el candidato Ollanta, que postula por Gana Perú a la presidencia de la República, ha ganado casi en 16 regiones. Y es un triunfo mayoritario. Y es el sentir de la esperanza de las grandes mayorías que nos sentimos postergados frente a los diferentes gobiernos que simplemente han privilegiado al capital y que hay un pequeño grupo de que se ha beneficiado con ese crecimiento económico y que no se refleja en una distribución equitativa para todos los peruanos que somos los más pobres. Entonces creo que eso es expresado en esta votación electoral en la primera vuelta, ¿no? Bueno, especialmente en el sur, la votación pro Ollanta Humala en el sur ha sido mayoritaria. En Arequipa tiene más del 47%, en Moquegua llega al 80 y tantos %, en Puno, en Tacna, en Cusco, ¿no? En general, el sur parece haber expresado, pues, una vez más sus diferencias con el resto del país, con el centro y con el norte, ¿no? Bueno, claro, yo creo que en el sur no hay mucha preocupación, diríamos, en el tema a Ollanta Humala, porque es una votación... No le tienen temor, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque el sur siempre ha sido contestatario, ¿no? Sí, el sur siempre ha reclamado cuando se transgrede los derechos de los ciudadanos o de sus regiones. Pero también podemos decir de que hay mucha diferencia con las elecciones pasadas de 2006, donde en Lima no había muchos simpatizantes con Ollanta Humala y ahora esa simpatía está creciendo. Pero igual en Lima en el norte, ¿no? No ha ganado en esta elección, bueno, claro. Ha ganado PPK más bien. Pero de todas maneras la tendencia de lo que fue la primera vuelta, donde había un cierto considerable porcentaje que ha votado por Ollanta, creo que en esta segunda vuelta está reflejando ese apoyo que va creciendo, ¿no? Igual también en el norte. Pero es el sentimiento de la gran mayoría que tienen una esperanza de cambio frente a un pasado negro, oscuro de Keiko Fujimori, que gobernó a través de su padre, donde se cometió excesos de asesinatos a través de los estudiantes de la Cantuta, en Barrios Altos. Se asesinó a un líder sindical que fue Pedro Huicatexe y que después se le sembró algunas artimañas para echar la culpa a Sendero, después dijo que eran delincuentes comunes y al final se esclareció que fue el Grupo Colina a través de Martín Rivas. Y los trabajadores, no olvidamos todo eso, que se despidieron cientos de miles de trabajadores a la calle con el cuento de los incentivos, y si no aceptabas, de tomar te ibas. Y que además esos cientos de despidos han tenido que luchar varios años para algunos regresar, otros no han regresado. Se privatizó todas las empresas que estaban acá en el Estado, se recaudó 7.000 millones de dólares, se espumaron todo eso, y yo creo que ningún peruano estaría dispuesto a repetir esa historia, ¿no? Bueno, pero se dice, lo dice la candidata, lo dicen quienes la apoyan y quienes han votado por ella, que Keiko Fujimori no es Alberto Fujimori. En todo caso, como herencia del gobierno de Alberto Fujimori, efectivamente una de las instituciones que fue literalmente barrida, ¿no?, fueron los sindicatos, así como otros. Hubo una política dirigida a debilitar y quizá desaparecer los sindicatos. Eliminar y desaparecer todo el movimiento sindical con tal de que no haya ninguna oposición social en las calles. Bueno, ¿hasta qué punto se ha reconstituido los sindicatos? Ahora que estamos a punto de celebrar el Día del Trabajador, que en realidad se ha convertido en un feriado simbólico, ¿no? En realidad es un feriado para que todos dejemos de trabajar. Pero, ¿qué significado tiene actualmente, en la coyuntura actual, el Día del Trabajador para ustedes? Permítame, antes de contestar su pregunta, la candidata Keiko Fujimori, así de furia, refuri, nadie lo va a creer. Porque... Pero le ha creído un 30 y tantos % y ahora tiene 40 pero ese es eso puede ser su techo. No, 30 porque
no olvidemos de que si ella dice de que ella es la hija y que no tiene nada que ver con el pasado, pero tiene alrededor a Marta Chávez, a Trellis, tiene a toda la mafia que gobernó con su padre. Bueno, tiene a su padre, pues, para Bueno, comenzar. y además es el que va a dirigir los destinos del país. Así diga de que jura que no lo va a soltar a su padre, pero sabemos de que ellos están acostumbrados a intervenir los poderes del Estado. Entonces interviene el Poder Judicial, mucha influencia, y al final va a decir, bueno, es el Poder Judicial quien ha decidido soltarlo, más no yo. Entonces yo creo que eso nadie lo cree. Bueno, estamos pues en un problema de credibilidad, porque Alberto Fujimori, antes de ser elegido, hizo una campaña contra el shock que supuestamente iba a ser Mario Vargas Llosa. Sin embargo, la primera medida que tomó fue el paquetazo. Fue un shock económico, ¿no? Entonces, pero no es el único, así como Keiko podría estarnos mintiendo, Ollanta también podría estarnos mintiendo, eso es lo que la gente teme, ¿no? Indudablemente que se puede dudar, pero lo que tenemos que ver es de que hay un pasado oscuro, un pasado negro que no se debe repetirse en la historia de nuestro país, y hay un presente que promete el cambio y que nunca tuvo la oportunidad de gobernar. Entonces el pueblo tiene puestos sus esperanzas en ese cambio, hay que darle la oportunidad. Entonces, muy bien, vamos al tema de los sindicatos. Bueno, como usted lo acaba de decir, en la época de la altura de Fujimori se eliminó casi el 80% del movimiento sindical. Se despidieron a cientos de miles de dirigentes sindicales. Los trabajadores quedaron totalmente desarticulados, sin ninguna organización, otros estaban en resistencia, y eso ha sido muy duro para nosotros reconstruir otra vez a los trabajadores a través de la opción sindical. Nuestra federación tenemos 73 sindicatos, que cuando entra Fujimori tenía 85 sindicatos. ¿Y luego bajaron a cuántos? Bueno, se quedaron en la práctica los gremios más representativos, como fue Construcción Civil, el SUTEP y algunos sindicatos que estaban simplemente en retirada. No había. Entonces ahora hemos tenido que volver a reconstruir el movimiento sindical, formando sindicatos en todos los centros laborales, porque es un derecho además, que está contemplado en la ley, en los convenios internacionales, pero aún así tenemos todavía una fuerte resistencia de los empresarios, donde centro laboral que se organizan los trabajadores en un sindicato, si eligen los dirigentes, inmediatamente son despedidos. Los trabajadores que se afilian, inmediatamente son despedidos. Entonces, bueno, es lógico de parte de los empresarios que defiendan sus intereses, pero ahí quien tiene que cautelar, digamos, es el Estado. ¿Lo está haciendo? Bueno, lamentablemente el andamiaje antelaboral que dejó Fujimori está vigente, está intacto. Seguimos con una ley de relaciones colectivas, la 25593, que en la práctica desarticuló el movimiento sindical, eliminó los pliegos por rama de actividad como los mineros, como los textiles, como los trabajadores de la construcción, como los portuarios, y siguen igual. El único pliego es construcción civil, que tiene por rama de actividad, y por lo tanto los trabajadores textiles, a través de una ley de exportación por tradicionales, trabajan 30 años, 25 años, con contratos renovables cada 30 días, nunca tienen una estabilidad laboral. Los trabajadores agrarios siguen con una ley que estipula su jornal diario de 21.60, que está incluido la liquidación, las vacaciones. Los trabajadores de la administración pública están con un régimen de CAS, no tienen vacaciones, no tienen liquidaciones, no tienen negociación colectiva. Cientos de miles de trabajadores están corriendo profesionales. Quienes dicen aún que todavía falta flexibilizar más la legislación laboral para permitir la creación de empleo formal, porque debido a las cargas tributarias y la carga financiera que realmente significa toda la formalidad, actualmente los trabajadores no tienen nada porque están en la informalidad, entonces no tienen ningún derecho, ni siquiera los pocos que nos acaba de mencionar. Bueno, pero eso es lo que propuso Pablo Kuczynski, ¿no? Así es, claro. En su plan de gobierno propuso trabajadores, los nuevos trabajadores que ingresen solamente de 15 días de vacaciones y 15 días de gratificaciones. Así es. Igual manera, Keiko sigue manteniendo la reacción laboral al decir el modelo no debe tocarse, que no cabe nada en la regla de juego. Entonces yo creo que ¿de qué justicia podemos hablar? ¿De qué crecimiento hablamos
cuando se recorta los derechos de los trabajadores. Bueno, y ustedes suponen, me imagino, que si gana Ollanta Humala, una de las primeras medidas va a ser dar normas laborales. ¿Es esa su expectativa? Bueno, lo que pasa es que Ollanta Humala recoge la plataforma programática de los trabajadores. Propone, por ejemplo, la inmediata promulgación de la Ley General del Trabajo, que se ha discutido por más los 5 años de gobierno de Toledo. Se va este gobierno y igual sigue durmiendo en el Parlamento. Exige aumento de sueldos y salarios, es decir, el sueldo mínimo no es posible que sea el bajo más de América Latina, 550, y de acuerdo, progresivo. Pero ¿no temen ustedes, así sinceramente, que un cambio así podría detener el crecimiento económico? Que si bien no ha llegado, hay la esperanza. Todos estamos un poco mejor, no hay que negar tampoco eso que en la época de la hiperinflación, de Alan García, incluso al finalizar el gobierno de Fujimori. El Perú está mejor. Que no hay una distribución, que no se ha distribuido equitativamente o proporcionalmente, es verdad. Pero sí, se da pensión 65, se dan normas laborales estrictas, se sube el sueldo mínimo considerablemente, etcétera, etcétera. Las finanzas del país van a sufrir, sí o sí, y eso podría perjudicarnos a todos. O sea, no hay que sobredimensionar las expectativas, me parece, porque ahí podría tener un frenazo y al final todo ser un caos y no conseguir nada. Bueno, yo creo que no. Porque ¿Por qué? mire, el crecimiento económico va acompañado con un trabajo digno, salario digno, que lo dé posibilidades al ser humano de acuerdo, tener pero acceso de un día al a otro los no se puede servicios cambiar básicos. pues la situación, ¿no? Servicios básicos. Lo que pasa es de que hay una contracampaña demoledora contra Gana Perú y Ollanta Humala, donde se dice, por ejemplo, cuando se habla de distribución de la riqueza, equitativamente se refleja justamente en la pensión 65. O en Entonces, un salario mínimo. o en el salario mínimo, más, por supuesto. Entonces yo no real, creo que eso afecte. En fin, claro. Lo que pasa es que los empresarios están acostumbrados a ganar grandes ganancias a costa del De acuerdo, trabajador. pero los empresarios, a fin de cuentas, tienen el capital y dan empleo. Tampoco es un asunto. Si pudiéramos prescindir de los empresarios, ¿no es cierto? Les decimos adiós y se acabó. Y no es así. Bueno, dan el capital, pero tienen tributos que algunos no pagan el tributos. Claro, no claro, pagan ni hay regalías mineras. injusticias, de Entonces acuerdo. yo creo de que... Usted decía, el sur es contestatario, por eso ha votado mayoritariamente por Ollanta Humala. Pero precisamente por ser tan contestatario está visto como conflictivo. Y de hecho, el sur no ha despegado tanto como el norte sí lo ha hecho en la última década, por ejemplo. ¿No es ese un problema? Es que no se trata de lo que, porque el sur es contestatario, el sur es contestatario frente al olvido de los gobiernos que nos han gobernado. Es que O sea que todos los gobiernos dirigen la inversión pública. Pero ha sido igual el gobierno para el norte y para el sur, y en el sur es donde ha habido los conflictos. Por ejemplo, el tema Tía María, para ya terminar, ¿qué reflexión le... Bueno, porque en Tía María no olvidemos que hubo una consulta popular, hubo un sentimiento de la población. Y ese sentimiento dijo no a la instalación Tía María, sí a la agricultura. Y sabemos, la agricultura... Bueno, pero ¿están contentos ustedes con el resultado final de esto? Bueno, nosotros sí creemos que fue lo correcto para evitar una convulsión social que estaba dando, que trajo muertos, trajo heridos. Y yo creo de que ahí el gobierno, más bien lejos de haber tomado esa decisión para evitar este derramamiento de sangre, quiso imponer el poder político y el poder económico, ¿no? Muy bien, señor López, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que haya, cualquiera que sea la situación, una mejor perspectiva efectivamente para los trabajadores del Perú a partir de un nuevo gobierno y a partir también de la participación de la sociedad civil en estas cosas, ¿no? Permíteme robarle un segundo. Sí, sí. Los trabajadores, cuando respaldamos la candidatura de Humala, no estamos dando un cheque en blanco. Nosotros mantenemos nuestra independencia política. Eso es si importante. vemos que nosotros se atenta contra la libre expresión, contra la libertad de prensa, si extraen los derechos de la población, los trabajadores, somos lo primero que tenemos en las calles. Y yo quiero aprovechar también su programa para invitar a todos los trabajadores a este 1 de mayo, que es día de domingo. Nos concentramos a las 8 de la mañana en el local de la Federación para desfilar en la Plaza de Armas y a las 11 en punto.